Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Muy buenas tardes, estamos aquí Jóvenes para los jóvenes en familia, como todos los domingos, para compartir con ustedes ahí en su casa. Y estamos visitando en esta oportunidad el Colegio Apostólico San José. Estamos entre Asunción y Fernández del Amor entonces. Ustedes saben que Jóvenes para los jóvenes quieren llegar a todos los puntos del país y así poder conversar con estos lindos, con estas lindas actividades de los jóvenes, de los mayores también, de los colegios, en fin, miles de cosas lindas que se hacen a favor de nuestra juventud. Y al llegar aquí al Colegio Apostólico San José nos reciben las autoridades. Es todo un consejo que ellos ya nos van a estar explicando. Primero queremos saludar aquí, muy buenas tardes, querido país. ¿Cómo está el padre Carlos Escurras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Luis. Bienvenido siempre al Colegio Apostólico San José. Muy bien, muchísimas gracias, padre, de recibirnos. Nosotros quisiéramos saber un poquitito cómo es la reseña histórica, cómo surge aquí esta institución tan importante, sobre todo en esta parte de Asunción y en esta parte también que se une con Fernando de la Mora. Cómo no, con mucho gusto. Todo esto comienza en el año 1969. Justamente yo, querido Luis, ingresé aquí y esto funcionaba como seminario solamente. Más adelante se fue adaptando a los nuevos tiempos y tenemos hoy este hermoso colegio para el servicio de la comunidad y la iglesia. O sea que era solamente seminario al inicio. Exactamente, seminario, solamente seminaristas formados para ir accediendo a al clero, ¿verdad? Sacerdotal. Más adelante, como te dije, comenzó esto a servir también a todos los del barrio, de la comunidad, y se convirtió en lo que hoy es Colegio Apostólico San José. Ahora, ¿cómo se da, padre, este cambio? Y después, porque ahora es solamente colegio, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes están recibiendo actualmente? ¿Y ese cambio en qué año se produjo? Esto hace unos 15, 20 años se hace el cambio para, como le decía, mejor servir a la comunidad y a la iglesia. Y este cambio evidentemente que inyectó nuevo brío, digamos, a toda la educación de alrededores. Estamos sirviendo acá a 2.000 alumnos que se van formando en nuestra institución. Y siempre con esa impronta evangélica. Nosotros somos confesionales, somos colegio cristiano católico. Muy bien, muchísimas gracias, padre Carlos. Entonces, que nos están recibiendo aquí las autoridades, estamos haciendo esta visita y queremos conocer entonces. Está también con nosotros Cicinho Brites. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y si nos podés explicar un poco, porque vos sos el director, ¿verdad?, de la parte académica. Entonces, si nos podés explicar un poco cómo funciona el Colegio Apostólico San José. Bien, padre Luis, antes que nada, bienvenida a nuestra casa, que también es su casa. El padre Luis ya nos había acompañado en varios momentos en el colegio, ahora nos toca a nosotros recibirlo aquí en nuestra casa. Bien, padre Luis, nosotros, el Colegio Apostólico San José está gestionado por un consejo directivo. Somos 3 directores, cada uno trabaja en un área particular y específica de su competencia, pero al final las decisiones las tomamos en consejo con la asesoría de nuestro equipo técnico. Somos 3 directores entonces, el padre Carlos Escurra, que es el director pastoral, el señor Marcos Sanabria, que es nuestro director administrativo, y quien tiene el gusto de conversar con ustedes, Cicinho Brites, soy el director académico.
Los tres conformamos el consejo directivo y tenemos bajo nuestra responsabilidad gestionar y administrar esta institución educativa. Ahora, profesor, si tenemos que hablar un poco del Colegio Apostólico San José, ¿cuál sería la característica, sobre todo en el aspecto académico, ya que vos estás un poco al frente de esto? Bien, nosotros promovemos lo que denominamos gestión pedagógica activa. La gestión pedagógica activa busca la excelencia académica basada en los valores evangélicos, procurando que durante este camino y al final de este corrido el joven sea útil para sí mismo, comprometido consigo mismo, con su comunidad, con la sociedad y con la iglesia. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces así estamos visitando el Colegio Apostólico San José, aquí ya en los límites de Asunción, que nosotros siempre hemos conocido como calle Última, ¿verdad? Y de la otra parte que ya está comenzando Fernando de la Mora. El padre Carlos nos estaba diciendo que es un servicio sobre todo a las familias, como siempre a la comunidad y al ser también un colegio confesional. Y bueno, queremos también saludar aquí a Marcos Zanabria, ¿verdad? ¿Cuál es tu función y tu rol y cómo están desarrollando aquí su trabajo, profesor Marcos? Buenas tardes, padre Luis. Gracias por visitar nuestro colegio. Hace prácticamente 50 años que estamos funcionando como institución educativa. El año que viene estamos cumpliendo los 50 años de vida institucional abierto a la comunidad de la zona. Y soy el director administrativo. Los 2.000 alumnos, vamos a decirle, pasa por la mano del consejo directivo y gestionamos entre los tres el colegio. Y en ese sentido, profesor, ¿cómo están haciendo esa ayuda y ese acompañamiento, sobre todo a los alumnos? La clase, digamos, de alumnos que están viniendo y la ayuda también que ustedes están prestando, ¿verdad?, a esta parte de nuestra ciudadanía. Si se refiere a la ayuda económica, padre Luis, nosotros tenemos bonificación, le llamamos, es una ayuda que se le da a la familia a quienes necesitan, ¿verdad? El colegio está abierto a la comunidad y recibimos a todas clases de familias, ¿verdad? Están las familias que sí pueden pagar las cuotas, están las que más o menos y están los que no, ¿verdad? Y para aquellos que más o menos o no, tenemos nosotros la figura de la bonificación y entran allí. Allí ya el padre Carlos, el director Cicinio, vemos entre los tres y con el equipo técnico para ayudarle a estas familias. Muy bien, entonces así estamos en el Colegio Apostólico San José. Hoy Jóvenes para los Jóvenes está haciendo una visita especial, así conocemos también. Y vamos ya enseguida al siguiente bloque, que vamos a hablar con los jóvenes, así de lo que ellos nos están presentando, a ver cómo también los jóvenes y las familias reciben toda esta hermosa presencia de los sacerdotes, de los laicos, con este carisma tan interesante y tan bueno, parte de la iglesia que ofrece también a nuestra ciudadanía. Volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Soy para el caballero hacia ese tu pueblo que te vio nacer. Ajesha un erembiu pendelo cropu cuando tú. Hoy te extraño una y mil veces, estaba por esas veces.
algún dolor aún me queda dentro, y en tu homenaje vuelvo a ser feliz. Eso. Uy, te llevo por ahí. Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño tan particular ahí, de esa mano de sol, de caricias sinceras, de comidas caseras y esas charlas eternas. Aheya underembi pende hizo pupu cuan cae tú. Hoy te extraño una y mil veces más, papá me eta lleve de kunumi. Si algún dolor aún me queda dentro, y en tu homenaje vuelvo a ser feliz. Vamos juntos hoy, me reencuentro hoy, mamá, de tus manos de sol. Vuelvo a renacer, mamá, yo te quiero hoy en esta canción. Llegue tu recuerdo, vuelvo a ser feliz. Vamos juntos hoy, caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer. Eso. Y seguimos aquí con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ahora, como decíamos anteriormente, nos encontramos ya con estos jóvenes alumnos de esta institución, del Apostólico San José. Esta institución es de la iglesia, como nos decía el padre Carlos Escurra, es confesional ciertamente, ¿verdad? Pero siempre recibe a todos los que son jóvenes y que tienen ese deseo, sobre todo de superarse. También nos estaban indicando que hay todas las posibilidades. No es simplemente para aquellos que puedan pagar, sino que siempre se hace también la ayuda a aquellas personas que necesitan, como siempre, la iglesia, que mira las necesidades de todas las familias, de todas las personas, y en la medida de las posibilidades que siempre se ayuda. Bueno, ahora queremos conversar con estos jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quieren conversar más? ¿Preparados? Bueno, a ver, vamos a comenzar por aquí. Te presentás, tu nombre, qué curso, qué club también puede ser, no hay ningún problema, Sí. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Gracias por la invitación. Yo me llamo Samuel Méndez. Entro en el Colegio Apostólico San José. Soy del tercero B, último año, bachillerato en Ciencias Sociales. Sociales. Sí. ¿Y qué tal va Gina ya, Samuel? ¿Sabes para lo que vas a seguir, Gina, después? Sí, ¿No todavía? ¿Ya? Gracias a Dios ya... ¿Ah, sí? ¿Ya decidiste? Ya bueno. Decidí ya. ¿Y qué tal va? ¿Sos buen alumno, Gina? Soy el alumno que el colegio aprueba. Ah, sí. Diga, niña, te dice. No, sí, está todo bien, todo bien. Ya. Bueno, muy bien. Sí. Y Dios eligió que sea olimpista. Así que no me puedo quejar por eso. Bueno, vamos de este lado entonces, a ver, tu nombre. Sí. Buenas tardes. Soy Ángeles Agüero. Estoy en el primer año, en primero de Ciencias Sociales. Y gracias por poder estar acá. ¿Y cuáles son las carreras que tienen? ¿Vos sos de Ciencias Sociales? Ciencias Sociales, ¿Y hay sí. otras posibilidades? ¿Acá en el colegio? Sí. Sí, de hecho hay también bachiller en contables También, y sí. Ciencias básicas. Ciencias básicas, ya. Sí. Muy bien. Bueno, vamos aquí entonces, aquí a la otra compañera. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Susana Dávalos, estoy en el bachillerato de Ciencias Básicas. Ya. Y un placer estar. ¿Y qué club vos sos? Las mujeres no tienen los clubes. Claro No son que tan sí, fanáticas. Olimpista. Aquí se pusieron los dos, parece los Claro. olimpistas. Y ahí Ángeles no nos dijo. Ángeles vio qué club sos vos, No tengo club. No tenés club, viste que te gané yo. Bueno, muy bien. Segundo curso me dijiste. Sí, así mismo. Ya, bueno, muy bien. Y aquí vamos a presentarnos también. Bueno, y yo me llamo José Cabrera Paí. ¿Qué tal? Buenas tardes Muy también. bien, buenas tardes, José. Un placer estar contigo. Yo soy de tercer curso, terminando ya el colegio. Estoy en sociales.
¿Y ya sabes también lo que vas a hacer después, José? Sí, señor. ¿Qué vas a hacer? En la Politécnica voy a estar estudiando. ¿Politécnica? Sí. ¿Y eso es para qué? Politécnica. Para ingeniería. Ingeniería. Sí, ingeniería en informática yo voy a seguir. Ah, mira un poco, qué bien, che. ¿Te gusta eso entonces? Sí, ¿Ya muchísimo. estás luego con eso? Ya estoy, ya full ya. Ya está luego con eso. No sé si se nota mi ojera o algo así. Pero así. Muy bien, entonces aquí estamos con los jóvenes, vemos que estamos del primer curso, ¿verdad? Me dijeron que estaba uno, vos eras del primero. No, Del vos segundo. el segundo. Él del tercero, vos sos del primero, ¿verdad? Sí, Ángeles. sí. Bueno, entonces lo que nosotros queremos conversar, como siempre, con estos jóvenes, es con respecto a los valores, ¿verdad? O sea, qué es lo que nosotros recibimos, qué es lo que nosotros transmitimos también en nuestras instituciones, de cierta manera, todos dentro de nuestro país. Es tan importante asumir y ser responsables en la educación. Se dan cuenta una maravilla de jóvenes que tenemos y en la medida en que nosotros sabemos transmitir y dar los valores, ciertamente que llamamos Adrañan de Paraguay, ¿verdad? Como se suele decir. Bueno, vamos a escucharte un poquitito. ¿Qué valores aquí ustedes reciben aquí en el colegio? El valor que más inculca nuestro colegio es la solidaridad. Obviamente empezando con nosotros mismos, ¿verdad? Ya. En el sentido de que nosotros trabajemos por nosotros y después por lo demás. Pero contando la experiencia que yo tuve hace 2 años cuando me tocaba también ser el centro de estudiantes, yo digamos que era alguien encerrado, vamos a decirlo. Que solamente... Perdóname vos, ¿qué dijiste cuando vos estabas en el centro de estudiantes? ¿Qué Sí. significa eso? ¿Estuviste como miembro? Sí, como miembro Ya. de Acción Social. Ah, Pero me tocó igual servirle a Dios de cierta manera. claro. Empezó todo por la inundación. Ya. Gente de Ñemby y de otros lugares que empezaban a ser afectados también por eso. Nosotros hicimos una colecta. Cada grado tendría que donar lo que podía. Porque al fin y al cabo siempre hay algo que podés dar. Así que iniciamos con eso, nos preocupamos por ellos y hicimos esa colecta. Y nosotros llegamos en el Metropolitano, ahí juntamos todo lo que podíamos juntar, comida, ropa, abrigo, porque era una época, era de invierno justamente esa vez. Y cuando llegamos con mi compañera, nos sorprendimos demasiado, porque la gente estaba alegre, era sorprendente. A pesar de la dificultad, igual podían sonreír. Claro. Y era increíble ver eso. ¿Y eso quiénes hacían, Samuel? ¿Hacían todos los muchachos? Todo ¿O solamente de eran 2 o diferente- 3 que les gustaba? Eran de y que diferentes, ya eran los buenos o eran de jóvenes? diferentes colegios. Así, diferentes comunidades, sí. Ah, no eran solo ustedes del No, apostólico. todo empezó con el Cristo Rey. Ya, Ese colegio fue que empezó todo y después nosotros... se unieron. Sí, exactamente. Ya, Al verlo a ellos, nosotros nos miramos así, nos sorprendimos completamente. claro, De ahí entendimos cómo tenía que ser la empatía también. claro, Era increíble que nosotros estuviéramos en nuestra casa claro. durmiendo con 3, 4 frazadas. Claro. Y ellos en la calle con esa agua refría. Claro. Y era sorprendente porque al fin y al cabo ellos no nos miraban asustados, ellos venían, nos recibían, era increíble eso. Y nosotros estábamos re contentos con el colegio porque nos dieron la oportunidad de poder hacerle feliz a los demás. Claro. Nosotros no nos fuimos para conseguir algún punto porque era obligatorio, no, nada que ver, nosotros nos fuimos porque también queríamos saber qué es lo que pasaba. ¿Qué significa eso, Samuel? Eso de punto, no fuimos por ningún punto. Porque en nuestro colegio nos dan servicios obligatorios. Ah, servicio obligatorio en el colegio. Sí, y ¿Y normal. de qué curso es eso? Eso de primer grado ya empieza. Ah, sí, ya comienza. Sí, En el sentido de esto que estás diciendo, de la solidaridad. sí. Ya, Pero también el colegio nos inculca muchas cosas por tu cuenta. claro. Y eso es grandioso O del sea, la colegio. formación de la conciencia, Sí, ¿verdad? es grandioso Eso ayuda eso. entonces para que se cumpla algo, ¿verdad? Claro, y lo importante fue ahí que nosotros no había punto y todo lo más, como dije, ¿verdad? Pero sí tuvimos un regalo y un premio. La sonrisa de cada persona al Claro. mirarnos. Claro. Y nosotros, eso no va a haber 5 en matemática, no va a haber 5. Eso es 5 en la vida, 5 con Dios. Claro. Y fue increíble realmente esa experiencia, porque fuimos la causa de la felicidad de otra persona. Claro.
Y ojalá que esas personas puedan estar bien ahora. Ahora, ¿verdad? Sí, claro. ¿Eso cuándo sucedió? Hace 2 años, pues. Hace 2 años. Hace 2 años. Ya. Pero ustedes después no le hacen ningún seguimiento a eso. No, ya no. O sea, En nuestras oraciones, eso sí puede ser. solo en las oraciones, ¿verdad? Claro. Pero siempre después también van cambiando muchísimo Sí. en ese sentido, ¿verdad? Bueno, Ya. vamos con Ángeles un poco. Vamos de extremo a extremo. Después vamos a hablar con los otros, con Susan y con José también. ¿Qué actividades, cómo ustedes están trabajando en eso? Por lo principal, el colegio siempre se encarga de... O sea, el colegio es el que toma la iniciativa para que cada uno de nosotros podamos hacer actividades para poder, lo que sería hacer un apostolado de servicio a los demás. Comenzando, por ejemplo, con la colecta de Cuaresma, donde uno va y recoge el dinero, ¿verdad? Para las personas que necesitan. ¿Cómo hacen eso? ¿En la calle? No, ¿En la no. esquina? A comienzo de Cuaresma, justamente, Sí. a todos los alumnos del colegio se les pide una donación de dinero, un aporte de dinero, el cual se va por sus cuadernos de aviso. Pero ese video no se va a ir tu papá no va a traer, mi hija, toma, ese mi hijo. O es de tu recreo, de tu empanada, de algo por el Y estilo. no, y depende cada uno. Ya, depende de cada uno, y eso es lo que Depende yo de quiero cada saber. uno. ¿no? Y O no, si no, por yo ejemplo, voy a ser muy caritativo también. un Che, día- en el colegio me pidió papá, mamá, aquí. ¿Y vos cómo hiciste? ¿Vos qué diste? No, por ¿Lo tuyo, tu ejemplo, empanada? Yo me o- acuerdo cuando era... No me acuerdo. Cuando era chiquita, por ejemplo, llegaba el día que tenía que entregarse el aviso y yo nunca ponía la plata. ¿Ah, sí? Nunca pedía la plata. Y, por ejemplo, yo ponía lo poco que tenía, un 2000 o algo así. Y creo que eso también va formando mucho más adelante. También llega una época, justamente en esta época donde se siente más el frío, que se trata de recolectar abrigos y para poder donarlos. Por ejemplo, hace poco se inició con un proyecto que era para poder ayudar a los niños de un comedor y era súper interesante. ¿Y quiénes comenzaron con eso? En los alumnos de tercer año, En tercer año. sí, ¿Y a justamente quién le vamos a ellos. preguntar? ¿A José o aquí a Susan? A José. José, ¿en qué consistía eso, José? Eso que está diciendo ahí Ángeles, que juntaban algunas cosas de eso. Sobre el comedor fue algo que entre los 3 grados que somos tercer año, ¿verdad? Que somos 3 cursos diferentes. 3 cursos diferentes, sí. Somos lo que estábamos hablando entre los delegados, principalmente. A ver qué podíamos hacer este año porque finalizamos el año y queríamos dejar un legado también. Claro, claro. Y eso en general, ¿verdad, padre? Ya. ¿Y tuvo resultado? Estamos en proceso todavía. Ah, ¿siguen todavía Sí, ahora? es que hay que organizar bien. No es algo que Ya. podemos hacer tan al disparate. Tipo, tenemos que tener una buena razón y tenemos que tener un buen guión. Ah, porque eso va a continuar, ¿verdad? O sea, como fruto, como un legado que quieren dejar. Y sí. Ya. Interesante eso. Sí. Pero mira que después es cierto, porque ustedes se van del colegio y después ¿quién va a seguir? A no ser que tomen la posta lo que están ahora en el segundo. Y esa es la idea, país. Esa es la idea. Entonces, para eso hay que concientizarse bien, ¿verdad? Porque si no, a monte más. Enseguida comienza uno entusiasmado, ¿verdad? Ese es un problema muy, muy grande de los jóvenes también, que muestran mucho interés al comienzo, pero después se van olvidando de lo que de verdad le tenía que llamar, ¿verdad? Claro. Que es la ayuda a los demás. Claro. No, y justamente por eso te preguntaba, ¿verdad? Porque si no nos entusiasmamos, comenzamos. Entonces yo les pregunto y les estoy hincando un poquitito para ver hasta qué punto llega esa convicción. ¿Y vos, Susan, qué nos decide todo esto? Y la verdad que desde mi punto de vista, lo que comentó acá Samu es bastante cierto, ¿verdad? Una vez que uno se relaciona con lo que pasa afuera, la verdad que es ahí cuando desarrolla de verdad ese espíritu de empatía, ¿verdad? Personalmente tengo actividades. Yo soy scout, por ejemplo. Scout. Sí. ¿Dónde estás? En el grupo Padre León Condú, Ah, que sí, es justamente activa acá en el patio del colegio luego. Ah, aquí vienen. Sí, sí. Y bueno, justamente en ese lugar, por ejemplo, el servicio es lo más destacable, ¿verdad? Estoy también en grupos juveniles que se encargan justamente de hacer actividades, de visitar. ¿Dónde? ¿En tu parroquia? ¿En tu capilla? Sí, justamente yo vengo a la catequesis de confirmación acá en Betarram, Ah, ¿verdad? ya. En la capilla de Betarram, ¿verdad? También pertenezco a un grupo de peregrinos que se llama Betanguirú, con los cuales también realizamos. ¿Cómo se llama? ¿En guaraní está? Betanguirú, sí. en Anguirú guaraní. es hermano, ¿verdad? Sí, amigo, Mi hermano. amigo. Y Betán viene de Betarrán. Sí. Betán Anguirú. Sí, Anguirú. amigo de Betarrán. Qué sí. espectacular, me gusta eso Sí. en guaraní, che. ¿Y ustedes hablan en guaraní?
Claro, padre. Súper. Bueno, quiero Claro. escucharle después todo que me hablen en guaraní. ¿No? Los nietos, imagina, padre. En fin, yo por ejemplo soy miembro del centro de estudiantes, como comentó Samu, ¿verdad? Yo soy secretaria de pastoral. Y al comenzar el año, nosotros le presentamos al estudiantado proyectos que se van a ir realizando en lo que va del año lectivo, ¿verdad? Hay veces que se pueden cumplir con todos los proyectos, hay veces que no por cuestiones de tiempo, pero uno de los proyectos que está todavía en pie y que queremos hacer más adelante, ¿verdad? Es un proyecto denominado Ñepetumo Arapocoinde, que es justamente como una semana de la solidaridad. Es una semana en la que queremos que esté destinada a lo que sería que cada joven pueda donar, porque siempre pues sobran muchas cosas en nuestra casa que para nosotros se dice que está famoso al pedo, ¿verdad? Ya nos sirve, Claro. o nosotros creemos que nos sirve, ¿verdad? Porque hay gente que vale oro. Claro. Entonces, justamente empezar con esa, o sea, tener una iniciativa como centro de estudiantes, ¿verdad? Porque siempre los profesores son los que... Susan, decime Sí. un poco, ¿cómo se llama? Es un proyecto de tu centro. Sí, del centro de estudiantes. Ñepetumo Arapocoinde. Sí, así ¿Qué mismo. querría decir eso? En guaraní está eso, Y sí, y Ñepetumo sería ayuda ¿no? Ayuda. y Arapocoinde es Arapocoinde. semana, ¿verdad? Semana. Sí. Semana de la ayuda. O sea que Sí. en una semana ustedes harían eso. Sí, así ¿Y mismo. cuál es el objetivo? ¿Ese viene de la parte pastoral? Sí, la parte pastoral, acción social, acción estudiantil, Ya. sí. ¿Y qué es lo que hace en la acción pastoral? ¿Qué proponen a los jóvenes? Bueno, justamente nosotros seríamos por secretarías, ¿verdad? Nos dividimos todos por secretarías, pero al final todo el grupo de jóvenes del centro de estudiantes al final trabaja juntos, ¿verdad? Justamente buscamos encontrar espacios como para hacer ese tipo de actividades en las cuales los jóvenes se puedan sentir realmente que influyen en lo que sería la sociedad, ¿verdad? Porque más que nada lo que buscaba Jesús era ese servicio, esa ayuda, ese amor al prójimo, sin mirar a quién, lo vamos a dar sin mirar a quién, ¿verdad? Entonces justamente con iniciativas de proyectos como lo que es Ñepetumo Arapocoinde, buscamos que cada joven encuentre lo que sería eso, ¿verdad? Ese espíritu de servicio, de caridad, de amor. Y vos mirando así como joven, ¿qué tal? ¿No te desanimas? ¿Cómo le ve a tus compañeros, a los jóvenes? ¿Están Yo- bien yo eso? te puedo responder eso, Sí, a ver, Pai. José. Te va a ayudar aquí. A Mira, ver. Pai, yo te soy sincero. Eh. Los jóvenes vivimos en una burbuja casi siempre. Tipo, estamos muy metidos en nuestras cosas, nos preocupamos más por dónde vamos a ir a pasar un viernes de noche o un sábado, en vez de ver la realidad del país. Y cuando hay esta clase de proyectos que lanza el centro de estudiantes, son cosas que cambian la mentalidad de los jóvenes porque le hace salir de esa burbuja. Claro. Le hace ver una realidad y los Sí, jóvenes... es que le convence, ¿verdad? Sí, es que le convence. Sí, es que le convence, obviamente. Pero también irte a ver, ya sentís pues un poco de tu empatía, ¿entendés? Ya, Quiera o no, si te vas, sí. ya tenés algo, ¿entendés? Tipo, sentís eso. El amor de la otra persona. Vos en tu también. curso, José, ¿cuántos son ustedes? Somos 29. Y de los 29, ¿cuántos decís así que se enganchan y que dicen, bueno, vamos a... ¿5? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Querés que te miento? Sí. Pai? No. Decime, yo no quiero mentiras. Para mí que tiraste un buen número, así, 8 por ahí, vamos a 8. decir. Y los otros, como dice Jesús el Evangelio, no eran 9, uno solo vino, ¿vio? No, pero cada uno tiene su compromiso también afuera de cómo una comunidad religiosa también tiene cada persona. O sea que no solamente acá en el colegio nos cultivamos, sino que también nos enseñaron mucho a Un poco buscar, la influencia, sí, ¿verdad? de a la buscar algo sociedad. también más Claro. afuera. Muy bien, listo. Entonces estamos así hablando con estos jóvenes aquí del Colegio Apostólico San José, de experiencias hermosas y sobre todo de los valores que ellos reciben también como formación. Y como ustedes escucharon, no siempre es fácil, ¿verdad?, transmitir eso. Queda siempre en manos nuestras, de nuestra familia. Por eso jóvenes, para los jóvenes en familia, no nos olvidemos. Pero la institución siempre tiene que ayudar también para que hagamos estos servicios y toda la formación más importante en el servicio, en la solidaridad. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
corazón de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón apasionado diapasón que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez que en asunción feliz dejé. Mi vida pues se han de rodar, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en el Colegio Apostólico San José, que ustedes ya conocen, es muy famoso, está cerca del famoso mercado de Abasto, ¿verdad? Sobre la calle Última, entre Asunción y Fernando de la Mora. Y ahora tenemos a otros jóvenes, a otros invitados aquí del colegio, porque ellos son más de 2000 alumnos en esta institución. Bueno, a ver si nos podemos presentar. Buenas tardes, padre. Yo soy Jesús Paiva, soy alumno del Colegio Apostólico. Estoy en el 9º grado y quiero llegar a seguir contabilidad. Contabilidad, o sea, ya sabes ya. ¿Qué curso me dijiste, perdón? 9º grado. 9º, pero vos ya bien adelantado, ¿no? Ya. Así me gusta, che. Bueno, vamos de este lado. Buenas tardes, padre. Yo me llamo José Ramírez y soy alumno del segundo B de Ciencias Básicas de este colegio. Y vos ya sabés ya, todavía no. Sí, ya sé. Ya sabés ya. Quiero seguir ingeniería. Ingeniería. Sí. ¿Y qué club vos sos? Yo soy de Cerro. Club del Pueblo, ¿verdad? Claro. Pero perdimos la vez pasada, ¿verdad? O ganamos, Sí, empataron. Un de vez en cuando ganamos, ¿verdad? De vez en cuando. Vamos a remontar. Está bien. Bueno, vamos de este lado, sí. Bueno, buenas tardes, país. Mi nombre es Arami Torres. Yo estoy en segundo B de Ciencias Básicas. Y muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Arami. ¿Y de dónde vos sos, Arami? Yo soy de Asunción. Aquí de Asunción, de esta Sí, parte, por de aquí esta cerca parte nomás. nomás, acá cerquita. Qué bien. Sí. ¿Los alumnos, la mayoría vienen de por aquí cerca o vienen también de lugares Sí. muy lejanos? Sí, la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, son de acá O sea, aquí, cerca. de por aquí. ¿Y ustedes más o menos se conocen luego así o no? Sí, Como del todos barrio. nos conocemos entre ¿Así? todos. Bueno, Sí. se conocen, pues están en el colegio, pero digo así como familia. eso. Afuera también. Afuera también, Por porque afuera más también. o menos, mira, interesante. Bueno, y aquí, Muy buenas tardes, Pai, ¿cómo le va? Muy bien. Soy Rocío Esquivel, estoy cursando el primer curso, Bachillerato Técnico Contable, y todavía no tengo claro qué quiero seguir, pero estoy... yo pensé, todavía no tenía claro tu equipo, tu No, club. en realidad- Entonces te iba a vender guaraní para que sea guaraní. En realidad no tengo club, pero No tenés. soy un poco allegada al Cerro Porteño. Así, ha llegado. Sí, un poco. Bueno, en tu familia, ¿vio? Sí, tu mi casa. familia está dividida porque están olimpistas y Ah, están sí, cerristas es tu misma también. familia. ¿Cómo se van a dividir todos Sí, los no, familia? yo no sé por Bueno, muy bien. Entonces, después de esta presentación así con los jóvenes, nosotros ahora queremos compartir también con ellos la experiencia, sobre todo, ¿verdad?, que ellos hacen aquí. Y sobre todo, Jesús, nosotros vamos a preguntarte un poquitito, porque estábamos hablando nosotros con los otros grupos y ustedes están en lo mismo, ¿verdad?, con respecto a la misión, ¿verdad?, a la misión. Pero yo hablaría un poco del resultado más y de esa misión que ustedes también hacen y que se tendría que notar en la familia, esa misión que se tendría que notar en la casa, ¿verdad? Y también esa misión que me parece que es la más importante, ya que nuestro programa luego se llama Jóvenes para los Jóvenes, entre ustedes. ¿Qué tal? Sí, justamente en una pequeña misión que tuvimos con el colegio mismo fue que el día de Betarrán tuvimos que hacer una convivencia con los de los más chiquitos, de primero o segundo grado, y entonces nosotros siempre ¿cómo nos vamos a juntarnos con los de primero o segundo si nosotros somos de noveno? Y después yo le fui animando, le dije, vamos, ellos no necesitan, puede ser que tengan amigos, puede ser que no se junten muchos, y entonces vamos a animarle. Y entonces nos fuimos y al final
nosotros nos fuimos a aprender de ellos que ellos aprendan de nosotros. Ah, sí. Por la inocencia, por cómo son cariñosos. Hay algunos rebeldes, como se le dice, ¿verdad? Pero se entiende por la niñez y la adolescencia que estamos pasando. Y en la familia, con mi familia siempre rezamos, siempre tenemos esa devoción, siempre hacia Jesús, hacia María, y siempre somos iglesia, nos vamos, misionamos y siempre hacemos donaciones, todo lo que tiene que ver con la parte de la iglesia. Ya. Pero eso, digamos, ya como un fruto que ustedes reciben aquí en el colegio, que más o menos les inculcan eso. Sí, es un principio básico que siempre se nos da en el colegio porque la misión, la caridad, ayudar a los pobres, siempre en la casa, se empieza de la casa y en el colegio se aprende más sobre eso. Porque los que no necesitan más hoy en día son los pobres. ¿Por qué? Porque hay una muy masiva cantidad de jóvenes que están en la drogadicción, que están en las calles, durmiendo por la calle, vendiendo verdura, vendiendo algo en el abasto. Y nosotros tenemos una realidad muy cercana que es justamente en el abasto, que siempre como yo vengo en colectivo, siempre yo me encuentro con un niño que está por la calle drogándose, o siempre están vendiendo choclo, vendiendo lo que ellos puedan tener para sobrevivir en las calles. Y entonces me toca el corazón porque veo así niños que de 8 o 9 años que en vez de estar en el colegio aprendiendo algo para la vida, están ya trabajando ya para sostener su Claro, propia vida. o sea, te llama un poco a vos la atención, Sí, ¿verdad? sí. Vos te vas al colegio, vos tenés toda la posibilidad, ¿verdad? Claro, pero lo que vos recibís también de tu casa es interesante porque te enseña, ¿verdad?, a abrirte a los demás, que no siempre en todas partes se recibe eso, ¿verdad? Sí, porque justamente mis padres, yo poco nada estaba en la iglesia, porque siempre cuando nos íbamos a la iglesia, yo siempre estaba por afuera porque no me gustaba, vamos a ir a la misa, me parecía larga, aburrida, ¿verdad? Y después, cuando conocí un grupo que es Servidor del Altar, que es Servicio del Acolitado, ahí empecé a adentrar más a lo que es el tema de la iglesia. Y hoy en día sirvo en la parroquia Ñemby y suelo venir acá a servir. ¿Vos estás viniendo de Ñemby? De San Lorenzo de Ñemby. ¿Y qué capilla tenés por ahí? Yo sirvo en la central, la parroquia San Lorenzo. La parroquia central, ahí. Sagrado Corazón, pero de Ñemby, ¿verdad? No, la parroquia San Lorenzo de Ñemby. San Lorenzo de Ñemby, San Lorenzo por de eso. Ñemby. Ya, Sí. San Lorenzo de Ñemby, y ahí vos estás. Y acólitos, así Sí. se llama. O sea que son los que le ayudan al sacerdote en el en altar. todo, sí. Mirá, che, qué interesante. Bueno, hizo la experiencia aquí. Vamos a preguntarle un poquitito aquí a Arami, las experiencias que ustedes tienen también en este sentido. Bueno, y así como dijo mi compañero, los valores se traen de la casa, ¿verdad? Y acá en el colegio nosotros venimos a poner en práctica todos los valores. Y uno de los valores principales acá en el colegio es el amor al prójimo. Y eso hace que nos llamen la atención y hagamos en servicio a los demás y obra de caridad, ¿verdad? Hace unos meses me fui a las misiones de Schoenstatt y fue una de las mejores experiencias que tuve, en serio. ¿Dónde te fuiste, Arami? ¿Qué hiciste? Me fui a San Ignacio Misiones. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años vos tenés? Tengo 17. 17. Yo pensé que era demasiado jovencita, pensé así. ¿Qué curso estás, me dijiste? Estoy en segundo. Segundo sí. ya, Fueron mis primeras misiones. Sí. Y bueno, fue algo que te toca mucho el corazón, porque salir de lo habitual, Claro. salir de donde siempre estás, es algo que yo creo que Dios nomás nos llama a hacer, ¿verdad? Claro. En entrar al corazón de los demás, de nuestros hermanos, en escuchar, es algo que queremos hacer, seguir haciendo cada vez más. Claro. Y yo como joven también les invito a todos los jóvenes que sigamos haciendo obra de caridad, que sigamos yéndonos a misionar, que todo lo que hagamos con amor y alegría. Yo digo que misionar es estar misionando todos los días en tu vida y siempre vas a salir misionado. Claro. Bueno, qué interesante. Bueno, todavía no pudimos hablar aquí con todo, ¿verdad? Ya hablamos todo. Ya fuimos, todavía no. Bueno, pero vamos a volver enseguida porque ahora tenemos que ir un poco a la pausa y volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia.
flores que engalanan mi jardín. Sos la más linda paraguaya, Checamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros voy diciendo Oroipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya, mi porá. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel. Al clamar tus labios, Chiconembaé, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Eso. Y si mañana llegan los rayos del sol, con nuestra dicha, con su lumbre a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel. Al clamar tus labios, Chiconembaé, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel. Al clamar tus labios, Chiconembaé, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Muchísimas gracias. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con estos jóvenes maravillosos del Colegio Apostólico San José. Ellos están comentando sus experiencias, tanto de la familia que ellos traen, nos decían aquí sobre todo, de esa linda experiencia que podemos traer y aprender de nuestros padres, y al mismo tiempo después que tenemos que fortalecer en nuestra educación, en nuestros colegios, en nuestro encontrarnos, ¿verdad? Como familia, la gran familia, ¿verdad? Que puede formar un colegio. Bueno, José, queremos escuchar un poquitito de tu experiencia que estuviste haciendo con los compañeros, en el colegio, en la familia también. Sí, quería resaltar también un mensaje que dieron mis compañeros, que es: de la casa se trae y en la casa es donde uno empieza a aprender. Pero mi colegio, por ejemplo, es un colegio que siempre impulsa esos valores, digamos. Por ejemplo, se hacen colectas, una colecta anual en la época de Cuaresma, pero no solamente eso, sino que aparte de esta colecta también se realizan otras colectas, digamos, extraordinarias de víveres o de ropa, por ejemplo, dependiendo de las necesidades de la comunidad. Claro. A mí me parece... Este año hicieron así una colecta específica pensando cómo administran eso. Ustedes, los jóvenes mismos, o en la institución, y después le llevan específicamente y piensan, dicen, por ejemplo, los chicos que están trabajando ahí en Abasto, porque ustedes están muy cerca aquí, sí. No sé, los chicos de la calle que duermen aquí bajo el puente que está aquí cerquita, ¿verdad? Sí. Sobre Eusebio Ayala, por ejemplo, hay muchos que ahí se drogan, ¿verdad? Sí, nosotros como institución siempre tratamos de ver más o menos cuál es la realidad del país y más o menos contrastando todo eso, tratar de ayudar a esos puntos, digamos, puntos débiles, sí, de la sociedad, y tratar de ahí, digamos, ayudar, claro, enfocarnos más bien en la gente más carenciada. ¿Y qué tal la respuesta con eso, José? De tus compañeros. Y la verdad que muy buena, sinceramente. Yo creo que personalmente tengo un grupo que es bastante bueno y es
muy caritativo, digamos. Nunca nadie tiene problema en ayudar y nos ayudamos todos siempre. Y yo creo que es, claro que aparte de una muy buena relación, digamos, que tenemos entre todos, Sí. es también algo que cada uno tiene, digamos, en su corazón. Claro. Esa buena voluntad siempre. ¿Vos, José, pertenecés así directamente dentro de tu colegio a algún grupo? No, yo sí estoy en la catequesis, que siempre vengo los domingos a catequesis de confirmación, pero más allá de eso no. Ya, o sea, no es que en tu curso vos sos el delegado, por ejemplo, el animador. Pero ¿tienen ustedes eso? Sí, tenemos Ya. un ¿Y qué tal? ¿Y vos le ayudás a tu delegado cuando hay sí, propuesta? siempre que me pida algo, yo... Pero vos no te animás a ponerte ahí como líder. De ser necesario, sí. Ya me pidieron que hable algunas veces y sí, he hablado. Al frente. Sí. Acompañar en estas campañas, en estas organizaciones. Claro. Colectas, ya. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco aquí con Rocío, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos vas a contar vos, Rocío? Y bueno, yo un poco sobre el enfoque de nuestra institución, ¿verdad? Como el Colegio Apostólico San José, lo que más se basa, digamos, es en los principios básicos que debemos poseer ya, como dijo la compañera, los valores que se traen en la casa y que se practican aquí en la institución. Es sumamente importante, me parece demasiado importante que nosotros sepamos ya eso para estar preparados para la vida, saber ser solidario, amar a la vida por sobre todo, ¿verdad? Y saber que no somos los únicos que existimos así. Por ejemplo, nuestro nivel económico, que no es solo el único que existe en nuestro país. Como sabemos, hay muchos sectores que padecen de vulnerabilidad. Perdón. Qué término, espectacular. Sí. Vulnerabilidad. Sí. Y ¿cierto? Así bueno, es. y entonces nosotros tenemos que pensar también en ellos. Claro. Y nada, eso prácticamente. Y en cuanto a la institución, yo no estoy mucho en el tema de lo que son las colectas ni nada de eso, pero sí siempre estoy dispuesta a ayudar a todo lo que venga. ¿Vos en qué ayudas entonces, Rocío? Yo, por ejemplo, me suelen convocar para los campamentos para ayudar un poco en la parte de animación y también con los niños estar así. Susan, por ejemplo, estaba tu compañera anteriormente, también. estaba en la pastoral, Sí. me había dicho. Sí, y con ella. ahí entran los campamentos, los También retiros, entra, los sí. encuentros. Sí, ¿Y siempre. qué es lo que hacen ahí en los campamentos? ¿Qué propuesta llevan? Y en realidad nosotros contamos un poco nuestra experiencia, ya que en mi caso, ¿verdad? Que estamos en primer curso, ya no tenemos campamento, es solo hasta el 9º grado, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es contar nuestra experiencia, hablarles un poco a ellos también y que sepan la vida, todo Lo eso. que es la vida. Lo que es la vida, exacto. Imagínate vos, Sí. ya te fuiste un poquitito más Sí, adelante, claro, ¿verdad? claro. Bueno, ¿y qué hacen ustedes entonces si no tienen campamento? Primero, segundo y tercero de la media, ¿qué hacen? Nos encargamos, o sea, nosotros nos vamos a jornadas. Ya, ya. sí. Estilo retiros. Jornadas, así. Retiros, sí. Así. Exactamente. ¿Y con quién se van? ¿Quién les predica? ¿Ustedes mismos se predican a ustedes mismos? En realidad, ¿O hay algún profesor? Este año en la algún jornada sacerdote? estuvimos contigo. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos contigo, sí. ¿Y se convirtieron, Pino? Sí, nos estamos convirtiendo. A ver, a te poco. puedo hacer un examen, te puedo preguntar de qué hablé, a ver si te acordás. Depende. Depende, ¿viste? Hablé al cohete todo un día entonces. Sí, exactamente. Yo así, algo particular de que me acuerdo es que, no sé, la Biblia, nos hablaste un poco sobre la Biblia, ¿verdad? ¿En serio? Y la verdad que nos ayudó demasiado porque yo en particular estoy aprendiendo mucho a leer la Biblia en mi casa, ¿verdad? Trato de todos los días leer. ¿Y vos un no poco. ves el programa Ñan de Yarañé a la 1? Sí, suelo ver. ¿Sueles ver? Sí. Bueno, y ahí tenés que aprender. Sí, ahí vamos a aprender siempre, sí, exactamente. Bueno, entonces estamos así con los jóvenes aquí, maravillosos, verdaderamente, con esta experiencia. Se dan cuenta, querida familia, cómo es la riqueza, ¿verdad?, de nuestro país. La maravilla que tenemos de nuestros jóvenes y en ese deseo siempre de la solidaridad. Todo lo que ellos han compartido ya con nosotros. Pero yo ahora les quiero escuchar un poquitito, a ver, vamos a comenzar ya que vos tenés el micrófono. ¿Algún mensaje que vos le dejaría a tus compañeros, así en general? Vos le vas a hablar a todos los jóvenes del Paraguay, imagínate vos. Bueno, y como joven, yo lo único que puedo decir es que cada día aprendamos algo más de nosotros, que demos más de nosotros, que hagamos obras de caridad
que hagamos servicios a todos los Y que para no eso, ¿qué tienen. necesitamos? Primero, ¿cómo se dice en guaraní? Se dice, ¿verdad? O sea, darte cuenta, ¿verdad? Darnos Para cuenta de lo que eso, realmente de la realidad, ¿verdad? que pasa en nuestro país, en nuestro alrededor nomás luego, porque vemos así y es muy triste. Nosotros no nos ponemos en el lugar de los demás. Claro. Y nada. Qué lindo. Así Bueno, ahora mí, entonces, y aquí, vamos a escucharte un poco a vos, Rocío, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes? Bueno, y en realidad un poco que, como se dice actualmente, que se prendan a las actividades que se realizan a nivel nacional y, por ejemplo, en nuestro colegio, ¿verdad? A los alumnos, a nuestros compañeros, que nosotros aportemos más acerca de las ayudas, o sea, acerca de ayudar un poco más a los necesitados, digamos. Necesitados. Sí. Bueno, y ahí Jesús. Bueno, yo quiero invitarles a los jóvenes para que los que están en la drogadicción, que tengan el apoyo, que saben que siempre Dios está con nosotros, siempre Dios nos acompaña en todos los momentos buenos, malos, y siempre Dios dijo que en los malos momentos iba a estar con nosotros y siempre está con nosotros. Claro. Y yo les invito a que se vayan a la iglesia, conozcan la iglesia, porque la iglesia le va a ayudar mucho, le va a ayudar a cambiar, como a mí me ayudó a cambiar también, a ellos también le va a ayudar a cambiar su vida, hasta salir de la drogadicción, salir de estar por las calles. La iglesia ofrece muchos ámbitos para poder ayudar a los más pobres, y les invito a que conozcan la iglesia para que puedan estar más unidos a Dios y conocerle a Dios. Claro, o sea, buscar ese deseo de encontrar, porque siempre hay propuestas lindas, ¿verdad? Bueno, y José. Yo quería recalcar también el mensaje que dio mi amigo Jesús, que es el de que Jesús y Dios siempre está esperando por vos. En todo momento siempre está esperando por vos, y descubrirle es cosa de un día, porque yo tampoco era así muy allegado, pero una vez me invitaron a la catequesis y sinceramente la calidad de vida de la persona mejora conociéndole a Dios. Y creo que por ahí se empieza todo. Creo que la piedra angular, digamos, de toda vida debe ser siempre Dios. Qué bien. Bueno, entonces así, jóvenes para los jóvenes en familia, estamos nosotros compartiendo con estos buenísimos jóvenes del Apostólico San José. Y siempre concluimos nuestro programa con una frase bíblica. En esta ocasión la tomamos del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 25, en el versículo 34. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? Nos dice: entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces, esta hermosísima palabra de Dios nos invita hoy, queridos jóvenes, querida familia, a seguir reflexionando sobre nuestro camino en la vida cristiana. Estos son los valores principales que hoy también estos jóvenes aquí del Apostólico San José nos están queriendo transmitir. Todo lo que ellos, con el esfuerzo, ciertamente, con su tierna edad, con su juventud, ellos procuran hacer por los demás, ciertamente que están aprendiendo de esta forma. Pero es tan importante, si es jóvenes para los jóvenes en familia, es tan importante que nosotros también apuntalemos, les demos fuerza y entusiasmo, pero no solamente con las palabras, sino que sobre todo con el ejemplo. Seamos nosotros los primeros papás, mamás, y así como familia, ¿verdad?, que en algún momento, cuando vayamos en un vehículo y le encontremos, por ejemplo, a un niño de la calle, a un joven que está en la necesidad, frenemos el vehículo, nos quedemos, ayudemos, y a ver si así nuestro país también de a poquito pueda ser mucho más solidario.
El Paraguay de por sí siempre ha sido de gente muy solidaria, pero tenemos que recordar que cuanto más le tenemos a Dios en el corazón y en la vida, vamos a ser mucho más solidarios, sobre todo después de haber escuchado este evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui ignorante y me educaste, me ayudaste, estuviste a mi lado. Y así entonces, queridos padres, queridos jóvenes, estamos concluyendo hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les dejamos como siempre la bendición del Señor que descienda sobre la familia, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestro país y que podamos seguir siendo solidarios con los más necesitados. Y les imparto la bendición del Señor para este domingo y para toda esta semana. Que el Señor Jesús descienda hoy entonces sobre ustedes y les bendiga siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de